Hola gente, ¿cómo están? Tanto tiempo. Hoy les traigo este tema que está sonando de fondo. Jijiji del Indio Solari. He escuchado muchísimo en este tiempo. Y bueno, en estos años se hizo muy, pero muy viral esta hermosa canción y este hermoso rock, por decir hermoso. Bien. Así que bueno, hoy se los traigo en lo que es versión guitarra criolla. Así que vamos a dejar de lado lo que son los punteos, la introducción. Vamos a dejar de lado todo lo que es la parte de la guitarra eléctrica. Bien, nos concentramos solamente en lo que hace la guitarra rítmica. Bien, acordes, rasguido en lo que es estribillo y rasguido en lo que es la parte de la estrofa. Porque ahí es donde tiene una particularidad. Bien, que ahora se los voy a pasar a explicar. Así que sin más que hablar, vamos directamente a lo nuestro. Bien, vamos directamente a los acordes y a la parte de la canción. En este caso voy a usar una púa para hacer esta canción, porque aquí lo que hago es mutear la cuarta cuerda para que haga el efecto bien palmúltimo, que es darle un simple apoyo a la cuerda que quiero callar, ya sean todas o solamente uno. Bien, en este caso hay una cuerda que se calla por acordes. Bien, ahora les explico mientras voy armando los acordes. La canción arranca en el acorde de re menor. Y en este caso, cuando armo el acorde de re menor, bien, ¿qué es lo que hago? Muteo la cuarta cuerda. O sea, que suene de esta manera. Bien. Bien, ahí la estoy muteando. Es un simple apoyo de la palma de la mano sobre las cuerdas. Bien, casi al final. Es más, se lo aprecia más en guitarra eléctrica que en guitarra criolla. Pero se lo puede hacer. En este caso está amplificada mi guitarra para que suene un poquito más el efecto. Pero sin amplificación también se lo puede hacer. Entonces, lo que hago es el re menor y muteo la cuarta. Y después golpeo el resto de las cuerdas. Bien, lo hago lento para que vean. Bien, cuenten cuántas veces muteo en la cuarta cuerda. Son 4 muteos que hago en la cuarta cuerda, o sea, 4 golpes en la cuarta cuerda en mi re menor. Y golpeo. Después armo en lo que es el la 7. Bien, en la séptima. Pero en este caso a la séptima le agrego el sol en la primera cuerda del tercer espacio. Porque después me va a dar paso a lo que es el do sostenido novena, que son los acordes de la estrofa. Así que yo armo la 7 y ahí nomás le agrego bien el meñique en la primera cuerda del tercer espacio. Y ahí también muteo o toco desde la cuarta cuerda muteada. Bien, también son 4 golpes. De ahí nomás me voy a lo que es el do sostenido novena. ¿Por qué le digo el do sostenido disminuido? Perdón. ¿Por qué armo el la 7 ya directamente? Porque en la canción se logra escuchar el sol, esa notita aguda, que es el acorde, la nota que forma el do sostenido disminuida. Y ahí nomás le agrego bien el anular en la tercera cuerda del tercer espacio y toco ahí muteada desde la tercera. Y vuelvo a mi re menor desde la cuarta. Bien, esos son los acordes que entran en la parte de la estrofa. O sea, vuelvo a hacer la vuelta de lo que son los acordes. Bien, aclaro, se lo puede hacer en distintas posiciones, pero yo estoy tratando de hacerlo en una posición que les sea más sencillo a la hora de tocar a ustedes. Bien, son acordes sencillos, pero no dejan de ser los acordes que forman la canción. Bueno, de ahí pasamos a lo que es la parte del estribillo. En el estribillo ya viene una rítmica, que es la rítmica propia del rock. Bien, pero ojo, hay un acorde que muchas veces se lo deja de lado y es el acorde de do.
muy poco se los toca porque es un acorde que entra rápido. Bien, yo vengo haciendo, por ejemplo, la vuelta de los acordes de la estrofa y hacen. Bien, esa vuelta de acordes, voy a bajarle un poquito para la hora de hacer rajido. Ese acorde de do es el acorde que me marca, bien, vendría a ser el dominante que me marca para arrancar en fa. Bien, esta canción particularmente cuando explique algo de música está hecha graciosamente en lo que son las tonalidades compartidas, vendríamos a llamar. ¿Por qué? Porque arranca en lo que es re menor y después se va a lo que es fa mayor. Bien, ambas son tonalidades, en este caso el re menor es la relativa menor de fa mayor, en lo que es tonalidades, armonía o escalas. Pero bueno, arranca en lo que es re menor y se va a lo que es fa mayor, o sea, su relativa mayor. Ya explicaré eso más adelante en la parte de música. Pero bueno, ahí, después que termina la parte de la estrofa, marco el do y me voy a la parte de lo que hace el estribillo. No lo soñé. Bien, el rajido es sencillo, es un rajido medio de rock. No se compliquen tanto porque por ahí, como les digo, una cosa es tocar guitarra eléctrica, que la guitarra eléctrica sí puede ir marcando la rítmica toda para abajo. Bien, no se compliquen tanto. En esta historia estamos haciendo guitarra criolla, acústica, para que puedan sacarla de la canción. O sea que el rajido es medio rockero. Bien. Pa, 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 pa. No hay mucha historia. De ahí entonces arranca el estribillo en lo que es el fa. Voy a bajarlo un poquito, está alta. Y dice: no lo soñé. Bien. Y de ahí se va a lo que es el do mayor. De ahí se va a lo que es el si bemol mayor. Y vuelve a lo que es el re menor. Y vuelve de vuelta a lo que es el fa mayor. Do. Si bemol mayor. Y vuelve al re. Bien. Bueno, esos son acordes sencillos. Por ahí uno lo escucha así y dice, no tiene sentido eso. Pero bueno, otra cosa es tocándolo ya dentro de una banda o con un poco más de agilidad. No lo soñé. Enderezo y brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. Bien, ahora en la parte que dice no mires, por favor, vuelve a lo que es si bemol. No mires, por favor. Me voy a fa mayor y no prendas la luz. Ahí entra sol menor. La imagen te desfijo y voy a lo que es la mayor. Bien, esos son los acordes que entran en la parte de lo que vendría a ser el estribillo. Vuelvo a hacer el estribillo con estos acordes pero cantado. No lo soñé. Se enderezó y brindo a tu suerte.
de vuelta a lo que es la estrofa. Bien, no hay mucha ciencia. Estrofas, lo mismo. Estribillo, lo mismo. Pero aclaro, todo puede variar cuando los acordes se los puede hacer distintos. No quiere decir que estos acordes que yo estoy haciendo son los correctos o son los que se tocan. Por eso vuelvo a aclarar. Una cosa es guitarra criolla, otra cosa es guitarra eléctrica. En guitarra eléctrica yo puedo marcar los acordes de potencia. Puedo hacer el Fa, puedo hacer el Do quinta, bien, el Do de potencia. De ahí me voy al Si bemol en esta posición, también de potencia, o acá en el sexto espacio. Y después me voy a lo que es el Re, reemplazando al Re menor, el Re 5 o el Re de potencia. Bien, por eso les digo, suena medio tranquila la canción porque está hecha para esta guitarra. Bien, bueno, ¿qué es lo que pasa? Después la canción es como que tiene un puente donde viene el pogo. Bien, ahí entran otros acordes. No son distintos a lo que estamos haciendo, pero viene otra vuelta rítmica de acordes. Entonces dice, la parte que dice, la imagen te desfiguró. Bien, hasta ahí llega la parte de lo que son los acordes del estribillo. Bueno, ¿qué acordes entran ahí? Después que la parte del estribillo termina y dice, la imagen te desfiguró, viene una parte instrumental que hace. ¿Qué acordes son? Son Re menor, Sol menor, La mayor o La 7. Bien, vuelvo de vuelta. Y ahí me voy al muteo. Ahí puedo mutear si quiero el La para que suene así. Bien, para darles efecto medio de rock. Y ahí entra la parte del punteo. Y ahí que lo que hace una vuelta rítmica es lo mismo que hace los acordes de la estrofa. Bien, o sea, son los acordes de la estrofa. Y ahora donde va la parte del punteo, bien, el solo de la canción, ya entran los acordes del estribillo. Son los acordes del estribillo. Bien. No hay mucha ciencia. Y vuelve de vuelta a lo que es el muteo del principio. Bien, o sea que no hay mucha ciencia. ¿Cómo se lo explico a esto? En la parte de la estrofa, bien, tiene una armonía de acordes. Esa parte se repite en lo que es la parte que dice bien, el estribillo, que tiene una vuelta rítmica de acorde, es la misma que entra en la parte del sol. Bien, eso se entiende así. O sea que podríamos decir estrofa, prepunteo, bien, podríamos decirlo así. Y después lo que es
estribillo y solo, bien, punteo el solo. ¿Bien? O sea que no hay mucha ciencia. Así que bueno, otra cosa es hacerlo en guitarra eléctrica. Bien, así que bueno, no es difícil, la canción es sencilla, es un temazo obviamente del Indio que está dando vuelta, he visto por internet que está dando vuelta por todo el mundo, hay reacciones a este tema por todos lados, hay gente que recién lo está descubriendo este tema, así que bueno, a los que les gusta y no lo tocaron alguna vez, en este humilde tutorial se los dejo para que puedan tocar. Los que no la han escuchado, les dejo la descripción con el tema original de la canción, no el vivo, sino el original, cuando tocaban junto con Los Redondos. Y también les dejo la descripción de lo que está haciendo hoy el vivo, bien, cuando tocaron en el 2016, que es la que da vuelta en reacciones por todos lados. Así que bueno, los que no lo escucharon alguna vez, escúchenlo porque es un tema que no tiene desperdicio. Es un clásico del rock argentino y hoy en día mundial. Así que chicos, espero que les guste. Cualquier duda o comentario me lo dejan en la caja de comentarios. Y estaré haciendo en estos días también algo de folclore que me pidieron. Así que bueno. Aclaro, no estuve haciendo temas porque venía un poco mal de mi muela y no me daba lugar a cantar y venía muy mal con eso. Así que bueno, seguiré subiendo temas y canciones que forman parte del repertorio argentino de música. Y podemos irnos después también a algo más latino o inglés. No canto en inglés, pero podemos hacer algo de música. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado. Les dejo ahí la canción con los acordes y bueno, nos estaremos viendo en otro momento. Chao.